la mayoría de los que matan no son locos en absoluto. Es decir, el asesinato o el homicidio está con nosotros desde el nacimiento de la especie. Cualquiera puede ser un asesino. En un momento determinado, cualquiera puede cometer una acción punible que derive en la muerte de otra persona. La historia de un país es la historia de sus crímenes, ¿no? Los motivos pueden ser siempre los mismos, siempre se habla de sexo, dinero, poder, pero las formas cambian según los países y según las épocas. Yo creo que estudiando los sucesos de un país estudias bien cómo ha evolucionado ese país. Entrar en un crimen es despojarte de todo lo que tengas encima y dedicarte exclusivamente a ver. La primera vez que ves un muerto me impresiona bastante. No se puede llegar a un sitio y decir, lo ha matado el vecino, o esto lo han cogido y lo han traído aquí ya muerto. Hay muchos asesinos que me ha tocado cubrir que dicen, no era nadie y ahora ya soy alguien. El asesino en serie, sobre todo, cuando mata y tiene necesidad de contar que mata. A muchos de ellos les gustan las cámaras de televisión, la prensa, muchos de ellos guardan recortes del periódico de sus crímenes. Les gusta, tienen un punto vanidoso muchos de ellos. Yo soy capaz de defender a Aníbal Lecter. Soy abogada penalista. Defendería al más abyecto de los criminales. Yo creo que en los sucesos está lo mejor y lo peor de la condición humana, en el estado más radical, y es la maldad y la bondad casi presentados de forma casi pura y casi a la vez. Nuestro sistema procesal es un sistema justo, y de hecho uno de los más justos que hay a nivel internacional. El homicidio forma parte de nuestra supervivencia. Claro que sí, hemos matado animales y a otras especies porque queríamos la tierra, queríamos el alimento, queríamos asegurar la procreación. Sin el homicidio no hubiéramos llegado a tener la cultura ni la civilización. Tiene un nombre poético, hacer la luna. Es un rito casi obligado para los maletillas que sueñan con llegar a maestros. Recibir primero la alternativa de la luna llena para triunfar más tarde en las plazas. La aventura termina a menudo con una carrera ante el mayoral de la finca. Pero esta vez, el rito terminó en tragedia. 3 novilleros de Albacete, Lorenzo Franco Collado, de 25 años de edad, Juan Carlos Rumbo Fernández, de 19, y Andrés Panduro Jiménez, de 22, resultaron muertos ayer a consecuencia de un tiroteo ocurrido en la finca Charco Lentisco del municipio murciano de Cieza. La ganadería de Manuel Costa, un empresario murciano, pacía junto al río Segura en una finca conocida como el Charco Lentisco. Esa noche se encontraban en la finca 6 personas, el ganadero y su mujer, su hijo de 9 años, su vaquero, José Yepes, y sus hijos José Manuel Yepes, de 19 años de edad, y Pedro Antonio Yepes, de 15. La inquietud que mostraba el ganado avisó a los cuidadores de que alguien había entrado en la finca con intención de torear. Subidos en un todoterreno, fueron cercando a los jóvenes novilleros y uno a uno los fueron matando a la vez que les alumbraban con los faros de los vehículos. Y los asesinaron, impunemente, lo masacraron y los acribillaron a tiros. No lo concibo. El crimen rural, en general, es un crimen donde hay pasiones desatadas, la gente se conoce, la gente tiene deudas pendientes, hay disputas. Es un crimen que nace del roce, del conflicto, quizá de un conocimiento de agravios pasados, quizá incluso heredado. La vida aislada de los pueblos provoca grandes pasiones y edifica montañas de odio de una pequeña rencilla. Círculos de amor, odio, soledad, que es necesario romper. Aquello empieza por una disputa de lindes entre la familia de los Cabanillas y de los Izquierdo. Que si me te has pasado, que si tus ovejas no tienen por qué pastar en mis tierras, esas cosas. Hay ira, hay venganza, hay un montón de problemas enquistados. ¡Ay, que parece que estás viva, Carlita! Porque
venía de aquellos conflictos de tierras, unos amoríos mal llevados, el abandono de mi hermana, la muerte de mi madre. La venganza que estos traman, porque la madre había muerto en un incendio y echaban la culpa a la familia contraria, fue pues eso, tomarse la justicia por su mano. Domingo 26 de agosto. Atardece en Puerto Urraco. Sobre las 10:30 de la noche suenan unos disparos procedentes del oscuro callejón que da a la única calle importante del pueblo. Al más puro estilo Rambo se ponen sus escopetas, se calzan 300 balas y se lían a pegar tiros. Sin mediar palabras comenzaron a disparar. Habían venido a vengar la muerte de su madre. Los disparos cruzados comenzaron a tomarse víctimas de la familia rival. Los muertos quedaban tendidos en la calle a la vez que el resto de los vecinos huían despavoridos a refugiarse en las casas. A mí me pareció, no sé, era una cosa de esas que dices, parece mentira que esto pueda pasar. Y al venir para arriba estaban ahí esperando y le empezaron a disparar. Y detrás lo mataron. Una justicia atávica, una justicia horrible, una justicia donde se buscaba no hacer daño a la persona culpable, sino hacer daño en general, porque recordar que se empiezan matando a las niñas. Y me dijo que eran mis dos hermanas. Estaban las dos allí, una me dijo Mari se quedó allí, y otra tenía todo el brazo para afuera, todo el hueso. El asesino frenético es un sujeto que va haciendo un recorrido en el espacio, como hicieron en Puerto Urraco, andando por las calles, abatiendo a distintas víctimas. Ya todos saben quién disparaba. Son Antonio y Emilio Izquierdo, los patas pelás. Tras toda la noche de rastreo, la policía localiza apenas a 50 metros del lugar a Emilio y poco más allá a Antonio. Los hermanos Izquierdo abatieron a 9 personas a tiros y hirieron de extrema gravedad 12. La masacre indiscriminada del domingo pasado afectó a todos. El entierro de la mayor parte de las víctimas se celebró el martes. Habían matado a la mitad del pueblo, habían matado niños, parientes, estaba la sangre seca. Dos familias marcadas por la tragedia. Ahora es casi todo el pueblo. Luto negro caminando como sombra. El cementerio que hoy recoge, con gritos desgarradores, a las víctimas de esta tragedia absurda. ¡Ay, mi niña, que me está pasando! Pues yo pienso que quizás hubiesen tenido que tener todos más coraje y haberse matado entre ellos, pero fuera de este pueblo, o haber sido desterrados hace tiempo, porque vamos, la justicia, por muy bien que esté haciendo las cosas, yo creo que hace 30 años se tenía que haber solucionado todo esto y no se ha hecho y es lo que ha pasado ahora. Vamos. Cometieron uno de los peores crímenes que se recuerda en la casuística criminal española. La mejor defensa hubiera sido conseguir una buena condena, una reducción de la misma. Recuerda usted al menos que entró en una calle de Puerto Urraco donde estaba varias personas sentadas unas y paseando otras. Usted disparó. No. Yo no sé que disparara contra ninguna persona de Puerto Urraco. Yo estoy convencida que una pericia psiquiátrica me hubiera ayudado mucho. Igual que las hermanas acabaron ingresadas en un psiquiátrico, nunca se pudo demostrar que fueran inductoras del crimen. Tras 10 horas y media concluyen su declaración las hermanas Izquierdo y salen también de los juzgados. Su hermano iba adelante y usted iba detrás. Y vio en la calle a dos niñas y una mujer que ya estaban tumbadas en el suelo. ¿Recuerda usted que eso se lo contaba al director del hospital psiquiátrico en una carta que usted le escribió? Bueno, de eso no recuerdo ya. No te acabas de creer que eso haya podido suceder en la España pues, de los años 90, pero bueno, una España que ya era más moderna y que no parecía, esto parecía una cosa del siglo XIX, del XVIII, ¿no? ¿Dónde cojones está la justicia? ¿Y tú, cara lechuguino, cómo tienes cojones de salir a defenderlo? Si vemos la progresión en el tiempo de este tipo de asesinatos múltiples en contextos rurales, derivados de odios, de problemas de lindes, etc., nos daremos cuenta que a medida que ha ido progresando la España del siglo XX y del siglo XXI, pues han ido desapareciendo.
Se llamaba Manuel Delgado Villegas, pero era conocido como el arropiero y sobre todo era conocido por ser el mayor criminal en serie de la historia de España. Se confesó autor de 48 asesinatos. Pues bien, según se ha sabido hoy, el arropiero murió hace varias semanas en un hospital de Badalona. En enero de 1971, el horror sacude a la tranquila localidad gaditana del puerto de Santa María. Ha aparecido estrangulada Toñi, una joven muy conocida. Se trata de una mujer exuberante, pero con una pequeña discapacidad intelectual. Las principales sospechas recaen en su novio, Manuel Delgado Villegas. Era alguien que vivía en el puerto de Santa María y vendía con los canastos, pues vendía ropa. Se convierte en un auténtico filón periodístico, hasta el punto de que el alcalde pide que dejen de apodar a Delgado Villegas como el estrangulador del puerto, porque está perjudicando la imagen de la población. A partir de entonces, la prensa le bautiza como el arropiero. Él nos confesó 44 crímenes. El arropiero confiesa que ha matado a un conocido industrial de Barcelona, cuya familia es propietaria de una cadena de tiendas de muebles. También reconoce que ha asesinado a una joven francesa en Ibiza. E igualmente asume la autoría del crimen de Anastasia Borrella, una mujer de 60 años en Mataró. Con 44 crímenes tuvimos que inmediatamente a los 2-3 días yo ya tenía 6 más. La policía empieza entonces la reconstrucción de los homicidios con la ayuda del juez instructor y el secretario. Durante más de 2 años, el apodado séquito de la muerte recorre toda España con el arropiero. Lo trasladan sin esposas como un compañero más de viaje. El arropiero, tenga en cuenta que es una persona que no la podíamos llevar, como hemos dicho, antes esposado, porque no quería nunca estar esposado. Ni se podía llevar esposado, si no se callaba la boca y formaba un escándalo y punto. El comisario Ortega fue la persona que estuvo más cerca del arropiero. Le conocía mejor que nadie. El arropiero está conmigo, me pasa la mano por detrás y me toca la oreja. Y me dice, como yo quiera me escapo y como me coja el cuchillo, no te levantas. Y yo le tuve que decir sonriendo, y él se sonríe, le tuve que decir, mira, si haces un movimiento, lo que yo tengo al lado cargado con una bala, precisamente ya en la recámara, así que tú sabrás lo que vas a hacer. Entonces cogemos al arropiero y nos lo llevamos a Madrid, ya a disposición judicial. El arropiero queda internado en el psiquiátrico penitenciario de Carabanchel. Su perfil criminal llama tanto la atención que se convierte en objeto de estudio. Incluso vienen especialistas extranjeros a examinarle. Ahí en Madrid ya lo meten dentro del psiquiátrico penitenciario de Carabanchel. Y ahí es donde se encuentran por primera vez con este hombre. Es la primera vez que se descubre un genoma especial, completamente distinto. Se encuentra, es una doble Y. Durante un año es sometido a todo tipo de pruebas, entre ellas la del XYY. Era lo último en la psiquiatría de la época. Hacía muy poco se había descubierto que algunos asesinos muy violentos tenían un cromosoma de más. El arropiero dio positivo en el test y se convirtió en el primer caso de XYY en España. Esa doble Y, que significa que hay una doble Y más masculinizada que otras, ¿no? Era algo nuevo en nosotros. 1992 fue una fecha clave en nuestro país. Se celebraron las Olimpiadas en Barcelona y la Expo en Sevilla. Pero Manuel Delgado Villegas era ajeno a lo que sucedía. Estaba en otra dimensión. Nunca fue juzgado porque se le consideró inimputable. Según los informes médicos, no estaba en condiciones de asistir a juicio por su trastorno mental. Estuvo 25 años en la cárcel. Todo que estamos viendo es un sueño es una pesadilla. Nada. Y con ese sueño, pesadilla, si cabe, poseemos ceniza. Según su propia confesión, con una katana, el sable de guerra samurái y un cuchillo de monte, masacró a sus padres Mercedes Pardo y Rafael Rabadán, y a su hermana María, una niña de 12 años afectada por el síndrome de Down. José Rabadán mató a su familia, según él, para ver qué se sentía. Según la sentencia, tenía una lesión cerebral. Pensar que un chico de esa edad
que pueda cometer semejante barbaridad, cortar prácticamente la cabeza al padre, matar a la madre, matar a la hermana con síndrome de Down, y luego cuando te pones a analizar el cómo ha sucedido eso y por qué, te das cuenta que lo que subyace en el fondo es que el chico había sido un chico mal educado, que apuntaba unas maneras y unas conductas que no tenían que haber sido permitidas en su momento. Sus padres habían pagado más de 100.000 pesetas en la última factura del teléfono. Internet era su gran ventana al mundo. Aquí conoció a Sonia, con la que charlaba por la pantalla desde hacía varios meses. También seguro aprendió muchas cosas de Squall, un héroe de videojuego como él, enamorado de una joven virtual de su misma edad, que tiene como misión acabar mediante su espada con los tortuosos reinos del mal. Rabadán estaba empeñado en no repetir por tercera vez un curso escolar, quería dejar de estudiar, pero tampoco encontraba un trabajo. Sería un nini. Le habían comprado una moto, un ordenador último modelo, una katana, bolas de esas, estrellas de esas que se tiran, tal, puñales, y el chaval no le faltaba de nada. Y él, cuando se escapa, efectivamente lo trincan y vuelve a casa y no es bien recibido. Y lo que decide es algo ya definitivo. Yo no puedo permitir que les ocurra algo a mis padres y un día me tenga que hacer cargo de mi hermana con síndrome de Down. Eso fue su explicación. Él había pensado, ¿cómo sería mi vida sin mi familia? Y en vez de, que eso es una cosa que le pasa por la cabeza, ¿cómo sería yo si no tuviera hijos? ¿O qué dolor experimentaría si le pasara algo? Él fue y lo ejecutó, simplemente. Él cuenta luego cuando declara que no pensaba nunca que iban a sangrar tanto, ¿no? Claro, los chavales creen que los crímenes son como las películas, ¿no? Son rápidos, son indoloros, o no hay sangre, no hay suciedad, pero no, hay que lavarlos. Y él, de hecho, mete en la bañera a su hermana, ¿no? Intenta meter también a su padre, pero no puede con el peso de su padre, ¿no? Él se da cuenta de que es mucho más difícil y mucho más complicado matar en la realidad que en el cine, en el videojuego, en las películas, en lo que él se ha imaginado. Él ha fantaseado con eso y ha fantaseado con una vida nueva. José Rabadán dice que la espada la katana, con la que él acaba con la vida de sus padres y de su hermana, la mano que movía la katana no era la suya, ¿no? Y la sentencia cree que efectivamente la lesión cerebral, una especie de epilepsia, fue el desencadenante de los crímenes. Cada uno de los que durante esta semana han hablado con él por razones profesionales asegura que su talante ha cambiado. En el centro penitenciario de Murcia, donde la única visita que hasta ahora ha recibido es la de su abogada, incluso aseguran que el muchacho parece estar despertándose de esa pesadilla virtual que le habría conducido al horror. El problema de la ley de menores es que no preveía casos como estos, que son casos sangrantes, excepcionales, muy minoritarios, ¿no? Y ahí sí que es más complejo. Antes, si tenías menos de 16 años, solo podías estar 2 años internado. Luego, la ley del menor, en contra de lo que la gente cree, aumentó la gravedad de la condena, pero hasta los niños de 16 años. De los 16 a los 18, sí que es verdad que le redujo, porque antes estas personas hubieran ido a la cárcel. Desde el pasado día 13 que entró en vigor la Ley Penal del Menor, más de 115 menores que estaban en prisión preventiva han sido excarcelados y 113 penados podrían salir en 2 meses. 56 de los 115 menores que esperaban juicio y estaban en prisión preventiva han sido ingresados en centros de internamiento, mientras que los otros 59 se les ha aplicado otro tipo de medidas previstas en la nueva ley. Los crímenes de Rabadán generan un fenómeno social. Él recibe medio centenar de cartas aplaudiendo por lo que ha hecho. Había adolescentes que le decían que querían ser como él, ¿no? Es la primera vez que los psiquiatras lo llaman ibristofilia, y es la primera vez que veo ese fenómeno groupie. Y sería una anécdota si no fuera porque una de esas cartas se la escriben 2 chicas de San Fernando, de Cádiz, que le dicen que quieren ser como él, y tiempo después matan a su amiga Clara en otro crimen sin sentido y cometido por menores. Tras las puertas y los muros de la cárcel, la dura realidad empieza a imponer sus condiciones a las consecuencias de una aventura fatal que le marcará durante toda su vida. Rabadán es la prueba de que incluso yo me equivocaba y se ha reinsertado en la sociedad después de cometer unos asesinatos tan tremendos. Tres días y 2 horas. Es el tiempo que ha permanecido fugado de la Guardia Civil Fernando Alberto Rivero Vélez, de 30 años, apodado El Loco y considerado como un preso conflictivo y muy peligroso.
fue localizado y detenido en una asociación de ayuda al toxicómano situado en Iriepal, una localidad de Guadalajara. Fernando Rivero es uno de esos zombies en busca de dosis y que luego tenían que salir a dar palos para comprar la siguiente dosis, ¿no? Era un círculo infernal. Y él elige el Hostal Reyes Católicos porque sabe que hay dinero. Esos crímenes, los crímenes del Hotel de los Reyes Católicos, fueron unos crímenes también muy salvajes, vamos, horrorosos. Fernando se había hospedado en este hotel madrileño donde Rubén trabajaba como recepcionista. En la madrugada del pasado jueves, bajo los gritos «esto es un atraco», lo encañonó con una escopeta, lo ató de pies y manos y lo amordazó. En ese momento entraron 2 clientes en busca de habitación, Juan Ignacio de 37 años y Margarita de 49. El agresor les abre, imagino que insistirían, y les abrió, les recibe y les obliga a subir hacia el descansillo donde ya se encuentra Rubén, tumbado en el suelo, como digo, maniatado y amordazado. Y a continuación infirió una herida en el cuello con ánimo de matar a Margarita, 2 a José Ignacio y 1 a Rubén Darío, procediendo a continuación a disparar un tiro a José Ignacio y 2 a Rubén Darío tiros de escopeta. Ellos, cuando entran ellos dos, ya ven que Rivero Vélez tiene amordazado y tiene su primera víctima, ¿no? Entonces se asustan. Y él va a amordazarla a ella también. Y ella intenta despertar en él algo de humanidad y le dice algo así como: soy asmática, no respiro bien, ten cuidado, ¿no? Y entonces Rivero Vélez, completamente pasado, le dice: no te preocupes, que no vas a tener más problemas de asma, ¿no? Y entonces le da un tajo en el cuello. Vuelve hacia Margarita, parece ser que para comprobar si está viva o muerta. Él debe creer que está muerta y allí la deja. Y que ella, cuando ve que cuando oye o presume que se ha marchado, inmediatamente lo que hace es ponerse las manos en el cuello, nota cómo le va saliendo la sangre por la herida y es capaz de pedir ayuda. Desangrada con varios cortes en el cuello, Margarita escapó a tiempo del hotel. Su testimonio ha sido fundamental para identificar al asesino y desvelar que el verdadero móvil del doble homicidio fue el atraco. ¿Cómo me pude quitar la cinta? Nada más que en el cuello para que me sujetara. Atarle a una persona las manos a la espalda, amordazarle, degollarle y luego pegarle 2 o 3 tiros o otras 2 o 3 puñaladas, eso se llama en mi tierra ensañamiento. Pagar no va a pagar nada. ¿Qué va a pagar? Él le da igual. ¿No ves la cara que tiene? Que le da igual. ¿No le ves la cara? Pues ya está, con verle la cara ya se dice todo. El sentimiento de dolor supera al sentimiento de odio hacia el asesino de su hijo. Es el mensaje que esta misma mañana nos transmitían los padres de Rubén Darío Ballina al conocer la detención de la persona que ha puesto fin a 20 años de vida. No estoy aquí, no sé dónde estoy. Es que yo no me lo creo todavía. Es que yo ahora mismo pienso que mi niño está en Madrid trabajando en el hotel. Mi niño no está nada más que en Madrid trabajando. El crimen en la ciudad puede ser un crimen anónimo. Puede ser que tú estés en el momento adecuado para recibir una herida que no te correspondía a ti, ¿verdad? En la ciudad muchas veces no tienes un conocimiento profundo de la persona que te ha herido o incluso te ha matado, o puede ser totalmente desconocido. Los hechos ocurrieron en esta parada de autobús de la calle Becares del barrio de Manoteras de Madrid a las 0:30 de la madrugada del día 30 de abril de 1994. Allí estaba esperando la llegada de un vehículo que lo llevara a su casa Carlos Moreno, un empleado de servicios de limpiezas de 52 años de edad que volvía de trabajar. Posiblemente la primera vez que se ve en España una persona que mata porque sí. De hecho, la víctima lleva 60 y tantas mil pesetas y se la dejan ahí, ¿no? en el bolsillo. Me he pegado del autobús, me encendí un cigarrillo, me he ido dando un paseo. Entonces, cuando he vuelto, que ya iba a ser hora para salir, he mirado para abajo y le he visto. He visto allí que tenía una pierna al descubierto y la cabeza así un poco escondida debajo de la hierba, y le he visto lleno de sangre por el pecho. En el año 94, 2 chavales
un estudiante universitario y un chaval de 17 años, su amigo Félix, salen por la noche en Madrid a buscar, en principio, a una mujer para matarla. Los juegos de rol importados de Estados Unidos eran por aquel entonces el juego de moda. Un estudiante de químicas, de una familia más o menos bien, de Madrid, que se aburre, se inventa un juego de rol. El juego de rol tampoco le llena y a partir de ahí decide salir a matar. A Rosado lo tenemos que estudiar desde el punto de vista de ser un maestro. Javier y sus amigos se repartieron una serie de personajes inspirados en los héroes más violentos de los cómics, revistas y vídeos. Lo que más le interesaba a Javier era sacar a flote los instintos asesinos de los papeles que interpretaban, y por eso decidieron la noche del 30 de abril asesinar a un ser humano. Las preferencias en principio eran las de una mujer joven y, a ser posible, guapa, o en su defecto, una niña o un niño, y por último, una persona mayor. Javier Rosado, pues para mí es una incógnita. Reconozco que Javier Rosado era un chico aparentemente apocado, incluso frágil, tenía alergias, delgaducho, alto, sin una proyección social especial. Y de pronto generó su juego razas. Tenían que morir distintas personas y hacerlos de una forma cruel. A este joven no le gustaban los juegos editados y se ideó uno propio al que tituló Razas. Es evidente que determinado tipo de conductas, de juegos, pueden en un momento determinado, una persona que no está muy bien de la parte de aquí, pueden determinar que tome una resolución equivocada. O sea, por ejemplo, en este caso, matar a unas personas. Esto no tiene nada que ver con el juego de rol. El juego de rol es otra cosa. Lo que ha ocurrido, estos chicos se han inventado una historia, un juego de rol que realmente no existe, que se han inventado ellos, como excusa, como vehículo, a desahogar ese sentimiento horrible que tenían en su cabeza. Salen con todo preparado, con cuchillos preparados para poder hacer cosas, y lo que quieren es buscar una mujer. Se tropiezan con una mujer rubia, pero no tienen consideración o momentos para poder atacarla y desaparecen en la calle a esa mujer. Y ellos siguen buscando la situación de otra persona. Y acaban matando a un hombre que está sentado en la parada de autobús, a Carlos, simplemente porque estaba allí. Durante 20 minutos, Javier y Félix cosieron a puñaladas a Carlos. El hombre, que logró zafarse de sus asesinos, murió en una lenta agonía. Tiene una caída, precisamente él, tiene por un terraplenito que había allí, y se cae con él, mientras el otro sigue dándole cuchilladas. Y ese caso fue especial porque no había motivos, pero es que además Rosado dejó tres páginas escritas por las dos caras, explicando lo que había hecho y por qué. Incluso dejó un dibujo del hombre al que había matado, al que llamó Benito. Como yo decía en aquellos años, señoras y señores, vean ustedes el diario de un psicópata. Pobre hombre, no merecía lo que le pasó. Fue una desgracia, ya que buscábamos adolescentes y no pobres obreros trabajadores. En fin, la vida es muy ruin. Calculo que hay un 30% de posibilidades de que la policía me atrape. Llegamos a casa a las 5:15. Nos lavamos y tiramos la ropa. Me daba la sensación de haber cumplido con un deber, con una necesidad elemental. Yo no lo pensaba, o sea, a mí cuando me enteré que era por un juego, me quedé alucinada, o sea, me quedé blanca. O sea, que le mate por un juego es que es rarísimo. O más, un juego de rol me parece que es. Es que es increíble, vamos. Nosotros pensábamos que sería por otra cosa, vamos, pero menos por un juego. Iba a pensar que por un juego se puede matar a la gente. Nadie, vamos, yo pienso que nadie. Javier Rosado y Félix Martínez, acompañados de Javier Hugo, Jacobo y un tercer amigo, decidieron que el día 5 de junio de 1995, por la noche, se volvían a reunir los requisitos para volver a buscar una nueva víctima de su macabro juego. Se disponían a seleccionar su futura víctima cuando fueron delatados por un amigo de ellos que comprobó que las cosas que contaban Javier y Félix no eran fantasías. Luego lo van a hacer con otros amigos, pero hay uno de ellos que acude a un sacerdote, le cuenta la historia, el sacerdote le anima a contarlo a un adulto, él no puede romper el secreto de confesión, y hay un adulto que llama a la policía y se detiene a esas dos personas. Lo malo es que estaban ya preparando otro asesinato
para cometer en los próximos días. Quiero decir que eso se frenó porque salió así la cosa, pero que eso podía haber derivado en más asesinatos. La policía se presenta en la casa de los dos y estaban ya listos para salir a matar, y ahí encuentran pues lo que se llamó el diario de Javier Rosado, esas 3 páginas escritas a máquina donde cuenta todo lo que hizo, y un montón de cuchillos, en fin, todo el kit de los asesinos. Para Javier Rosado, el fiscal pide 47 años de cárcel y para Félix Martínez 34 años por los mismos cargos, y para ambos una indemnización de 25 millones de pesetas para los herederos de la víctima. El juicio de Rosado fue uno de los juicios más mediáticos que se recuerdan. Sin inmutarse y con una absoluta frialdad, Javier Rosado sigue con interés desde el banquillo las declaraciones de una docena de expertos en torno a su persona. Todos lo definen como una persona fría y sumamente inteligente, con gran capacidad de seducción sobre el grupo. El tribunal tendrá que decidir si además, a la vista de los informes, está o no loco. Rosado trata de hacerse pasar por loco, no lo consigue. Hay 2 psiquiatras, 2 mujeres, que consiguen que el tribunal acepte sus tesis de que no tiene ninguna enfermedad mental. Javier Rosado no está loco, es un simulador, un psicópata plenamente responsable de sus actos. No está loco, evidentemente, es una persona que sabe lo que hace y que quiere hacerlo. En ese sentido no está loco. Digamos que sería un loco amoral, sería una moral. Si conviven varias personalidades en mí y una no sabe lo que hace la otra, ¿por qué después de los crímenes él estuvo vacilando y presumiendo de lo que había cometido delante de 3 adolescentes? La sentencia de la Audiencia Provincial descarta una posible locura de Javier Rosado, al que durante el juicio su abogado intentó presentar como un psicótico. La sala considera que estaba en plenas facultades cuando planeó y ejecutó el asesinato de Carlos Moreno en abril de 1994. Por ello le condena a 42 años de prisión. Ganó la tesis de que no era un loco y finalmente esa tesis le favoreció, porque el señor Rosado, si mal no recuerdo, lleva varios años en libertad. Si hubiera sido ingresado en un centro psiquiátrico, quizás siguiera internado. Un criminal tan gratuito, tan cruel, lleva en la calle ya más de 10 años y que sepamos, se ha reinsertado, hace vida normal y no ha tenido ningún problema más con la justicia. Los psicópatas integrados que cometen un crimen de gran violencia, en general tienen un buen pronóstico. ¿Por qué? Porque si han estado en la cárcel 20, 25 años, ese es un tiempo en el que ellos logran aprender que no les merece la pena. No digo yo que se hayan convertido en buenas personas, pero sí, digamos, en gente más racional, aunque sea por puro interés. Félix y Javier Rosado siguen jugando a razas. Algo que resulta aterrador, pero que desde luego no tenemos pruebas ni de que sea cierto ni de que no lo sea.